nombre es Natalia Díaz y junto con mis compañeros Galeano Martínez, Pedro González, Argenis López y Luis Melis Rodríguez conformamos el grupo número 8 y hablaremos sobre la deuda pública y externa. Primero que todo, debemos conocer de qué se trata la deuda pública externa. Esta se refiere al total de las obligaciones financieras que un país tiene con acreedores extranjeros. Estas obligaciones pueden surgir de préstamos, emisiones de bonos, créditos y otros instrumentos financieros que se contratan en monedas distintas a la moneda nacional del país deudor. La deuda pública externa puede ser contraída por el gobierno central, gobiernos regionales o entidades estatales y es utilizada para financiar diversas actividades como proyectos de infraestructura, programas sociales y cubrir déficits fiscales. Ahora, algunas diferencias entre la deuda pública interna y la deuda externa. Primero que todo están los acreedores, que en la deuda interna los acreedores son residentes del país, por ejemplo, ciudadanos, bancos locales, empresas. Y en la deuda externa, los acreedores son entidades o individuos extranjeros, por ejemplo, gobiernos, bancos internacionales o inversores extranjeros. Segundo está la moneda. En la deuda interna generalmente está denominada en la moneda local del país. Y en la deuda externa normalmente están denominadas en monedas extranjeras como dólares estadounidenses o euros. También está el riesgo cambiario. En la deuda interna no enfrenta un riesgo cambiario porque está en la moneda local. En la deuda externa está sujeta a riesgos cambiarios ya que las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden afectar la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones y el impacto en la economía. En la deuda interna puede ser más sostenible si se gestiona adecuadamente, ya que los pagos se realizan en la moneda local. En la deuda externa puede ser más riesgosa si se acumula en exceso, ya que puede llevar a problemas de solvencia y afectar la estabilidad económica del país. Los tipos de deuda. Existe la deuda bilateral, la deuda multilateral y la deuda comercial. En la deuda bilateral es aquella que se contrae entre dos países. Por lo general, involucra acuerdos directos entre gobiernos y puede incluir préstamos otorgados de un país a otro. Estos acuerdos suelen estar acompañados de condiciones específicas sobre el uso de los fondos y la implementación de políticas económicas. La deuda bilateral es común en situaciones donde un país necesita apoyo financiero inmediato y puede ser parte de estrategias de cooperación internacional. La deuda multilateral. Esta implica a más de dos países y es gestionada por instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI, o el Banco Mundial. Estos organismos otorgan préstamos a países en desarrollo o en crisis financiera bajo ciertas condiciones, como reformas estructurales o políticas fiscales. La deuda multilateral busca fomentar el desarrollo económico y estabilizar economías vulnerables mediante financiamiento conjunto. Y por último, la deuda comercial. Esta surge de transacciones comerciales entre países y empresas. Esta forma de deuda incluye créditos otorgados por proveedores para facilitar la compra de bienes y servicios. A menudo esta se relaciona con importaciones y exportaciones y puede incluir acuerdo de pago a plazos. La deuda comercial es una parte importante del comercio internacional y puede ser menos formal que la deuda bilateral o multilateral. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Argenis López y les estaré hablando el día de hoy sobre las causas del endeudamiento externo, razones para adquirir deuda externa y el impacto de la deuda externa. Primero vamos con las causas del endeudamiento externo. Está el déficit fiscal, que son los gastos gubernamentales superiores a los ingresos. La inversión en infraestructura, que es la necesidad de financiar proyectos que fomenten el crecimiento.
Y las crisis económicas y falta de ahorro, que las crisis económicas son situaciones que requieren financiamiento urgente, y la falta de ahorro interno, que es la insuficiencia de recursos propios para financiar el desarrollo. Las razones para adquirir deuda externa: el financiamiento de déficit, que es cubrir gastos públicos y sociales, los proyectos de desarrollo, que es inversión en sectores claves como la salud, educación y transporte. La estabilización económica, que es mantener la estabilidad durante periodos de recesión. El acceso a capital, que es obtener recursos que no están disponibles en el mercado interno. Y ya llegando al impacto de la deuda externa, está el crecimiento económico, que puede impulsar el desarrollo si se utiliza adecuadamente. Está el riesgo de default, que es la posibilidad de no cumplir con los pagos, afectando la economía. La dependencia externa, que es la vulnerabilidad a cambios en condiciones internacionales. Y las condiciones de ajuste, que son requerimientos de impuestos por acreedores que pueden afectar las políticas internas. Buenos días, mi nombre es Luisbeli Rodríguez y hoy vengo a hablarles un poco sobre la deuda pública. El servicio de la deuda pública. El servicio de la deuda pública en Venezuela, que incluye tanto los intereses como la amortización, ha sido un tema complejo en los últimos años debido a la crisis económica que ha enfrentado el país. Intereses. Los intereses son los pagos que el gobierno debe hacer a acreedores por el dinero prestado. En Venezuela, las tasas de intereses han sido afectadas por la inflación y la depreciación de la moneda, lo que ha hecho que el costo del servicio de la deuda sea considerablemente alto. Amortización. La amortización se refiere al pago del capital que se debe. Este componente del servicio de la deuda es crítica, ya que implica devolver el dinero que se tomó prestado. En muchos casos, Venezuela ha enfrentado dificultades para cumplir con estos pagos, lo que ha llevado a reestructuraciones y negociaciones con los acreedores. Sostenibilidad de la deuda pública en Venezuela. La sostenibilidad de la deuda pública en Venezuela es un tema crítico y complejo, influenciado por diversos factores económicos, políticos y sociales. Algunos aspectos claves a considerar son los niveles de deuda. Venezuela ha experimentado un aumento significativo de su deuda pública en los últimos años, lo que ha llevado a una relación deuda pública muy alta. Esto plantea preocupaciones sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones de una deuda. Otra es el crecimiento económico. La economía venezolana ha estado en recesión durante varios años, lo que ha reducido la capacidad del gobierno para generar ingresos suficientes para pagar una deuda. La falta de crecimiento limita la posibilidad de recaudar impuestos y obtener financiamiento. La inflación y moneda. La hiperinflación ha erosionado el poder adquisitivo de la población y ha complicado la gestión de la deuda. La depreciación del bolívar también afecta la capacidad del gobierno para pagar su deuda externa, que a menudo está denominada en divisas. Dependencia del petróleo. Venezuela depende en gran medida de los ingresos petroleros. La caída en los precios del petróleo y la disminución de producción han afectado drásticamente las finanzas del país, limitando su capacidad para hacer frente a los pagos de la deuda. Reestructuración y negociación. Venezuela ha intentado reestructurar su deuda varias veces, pero las negociaciones se han complicado debido a sanciones internacionales y la falta de confianza entre el gobierno y los acreedores. Factores políticos. La inestabilidad política y la falta de consenso interno han dificultado el desarrollo de las políticas económicas coherentes que pueden abordar el problema de la deuda. Esto afecta tanto a las decisiones sobre el servicio de la deuda como a las reformas necesarias para mejorar la economía. En conclusión, la sostenibilidad de la deuda pública en Venezuela es muy incierta y depende de múltiples factores interrelacionados. Para lograr una mejora se necesitarían reformas estructuradas profundas, un entorno político más estable y un aumento de los precios o diversificación económica. Efectos del desarrollo económico y la inversión social en Venezuela. El efecto de la deuda pública y la crisis económica en el desarrollo económico y la inversión social en Venezuela es significativo y multifacético. Algunos puntos clave son la limitación de recursos. La carga de la deuda pública
ha desviado recursos que podrían haber sido utilizados para el desarrollo económico y la inversión social. Los pagos de intereses y amortización limitan el presupuesto disponible para programas de salud, educación e infraestructura. Inversión en infraestructura. La falta de inversiones en infraestructura ha afectado negativamente el crecimiento económico. Las deficiencias en servicios básicos como electricidad, agua potable y transporte han obstaculizado tanto el desarrollo industrial como la calidad de vida de los ciudadanos. Otro es la salud y educación. La crisis económica ha llevado a una reducción drástica de la inversión social. La escasez de recursos para el sistema de salud ha resultado en un deterioro significativo de los servicios médicos, mientras que las instituciones educativas han enfrentado recortes que afectan la calidad de la educación. Desempleo y pobreza. El impacto de la deuda y la crisis económica ha contribuido a un aumento del desempleo y la pobreza. La falta de oportunidades laborales y el colapso de empresas han llevado a un éxodo masivo de venezolanos en busca de mejores condiciones en otros países. Inseguridad alimentaria. La crisis también ha provocado una grave inseguridad alimentaria, ya que los recursos destinados a la importación de alimentos se han visto limitados por falta de divisas. Esto ha llevado a altos niveles de desnutrición y problemas asociados. La desconfianza en inversiones extranjeras. La inestabilidad política y económica, junto con la carga de la deuda, han generado desconfianza entre los inversionistas extranjeros. Esto ha limitado las inversiones necesarias para realizar sectores claves de la política, como el petróleo, la agricultura o el turismo masivo. Impacto social. La combinación de todos estos aspectos ha creado un entorno social tenso, con protestas y descontentos generalizados entre la población. La falta de acceso a servicios básicos afecta no solo al bienestar individual, sino también al tejido social del país. En conclusión, el efecto combinado de la deuda pública, junto con los factores económicos y políticos, ha creado un ciclo difícil que limita tanto el desarrollo económico como las inversiones sociales en Venezuela. Para revertir esta tendencia, se requerirían reformas profundas, estabilidad política y enfoque renovado hacia el desarrollo sostenible. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Galianic Martínez y hoy les hablaré sobre un tema de gran relevancia para las economías, especialmente en países en desarrollo. Tema el cual nos hace preguntarnos cómo afecta la deuda externa al crecimiento económico y al gasto público. Iniciando por el crecimiento económico, podemos decir que una carga elevada de deuda puede representar un obstáculo importante. Esto se debe a que reduce los recursos disponibles para invertir en infraestructuras y servicios públicos, elementos clave para impulsar el desarrollo económico. Además, cuando los pagos de la deuda, como intereses y amortizaciones, son muy altos, los gobiernos se ven obligados a reducir o incluso eliminar ciertos gastos esenciales que podrían haber estimulado el crecimiento, como proyectos productivos o programas sociales. En cuanto al gasto público, el impacto también es significativo. El alto costo del servicio de la deuda suele obligar a los gobiernos a priorizar el pago a los acreedores, relegando inversiones fundamentales en sectores como educación, salud o infraestructura. Esta situación puede llevar al deterioro del capital humano y social, elementos esenciales para el crecimiento sostenible a largo plazo. En resumen, una deuda externa elevada y mal gestionada puede limitar seriamente tanto el crecimiento económico como la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población. Siguiente a esto, les hablaré sobre qué consecuencias puede tener el incumplimiento del pago de la deuda. Están las consecuencias inmediatas, el impacto económico y las consecuencias sociales. En las inmediatas, el cumplimiento puede resultar en sanciones por parte de acreedores, pérdidas de acceso a nuevos financiamientos y un aumento en las tasas de interés para futuros préstamos. En el impacto económico puede desencadenar una crisis económica severa,
con efectos como inflación descontrolada, depreciación de la moneda y recesión. Además, las medidas de austeridad impuestas como resultado de incumplimiento pueden agravar aún más la situación económica y social. Y finalizando, las consecuencias sociales. La reducción del gasto público debido a las medidas de austeridad puede afectar gravemente a los sectores más vulnerables, aumentando la pobreza y reduciendo el acceso a servicios básicos. Para finalizar con mis puntos, están las estrategias para manejar la deuda externa. Existen 4 estrategias, las cuales, para empezar, está la reestructuración proactiva, que nos dice que antes de llegar a un punto crítico, los países deben buscar renegociar los términos de su deuda con acreedores, aprovechando oportunidades para mejorar las condiciones. Como segunda estrategia tenemos la diversificación de fuentes de financiamiento, que comenta que buscar fuentes alternativas de financiamiento como inversiones extranjeras directas o financiamiento bilateral puede reducir la dependencia de préstamos externos. Como tercero tenemos la implementación de reformas estructurales, la cual dice que adoptar reformas que mejoren la influencia económica y fomenten el crecimiento puede aumentar los ingresos fiscales y facilitar el pago de la deuda. Y como último, para finalizar, está el fortalecimiento del marco institucional. Mejorar la gobernanza y la transparencia en la gestión fiscal puede aumentar la confianza entre los inversores y acreedores. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro González y yo les voy a estar hablando sobre 2 pilares fundamentales para mantener una deuda sostenible en el país. La primera es las reformas estructurales. Las reformas estructurales son cambios en las políticas económicas que permiten mejorar e incentivar tanto los mercados como el país en el ámbito económico. Esta reforma lo que busca es llevar un control exhausto de la evolución económica a corto plazo y a largo plazo también. Entre la más común que podemos encontrar de esta reforma es la reforma tributaria. La reforma tributaria es cuando se aumenta la base impositiva de la cual se generan los impuestos mediante las alícuotas. Esto se usa más que todo para solventar y recaudar más impuestos y de esa manera pagar todos los gastos públicos que sean posibles. El segundo pilar del que les estaré hablando es la disciplina fiscal. La disciplina fiscal es un compromiso que adquiere el gobierno en el cual él tiene que controlar sus gastos públicos y administrar sus finanzas para no obtener tantos déficits. Las herramientas clave para la disciplina fiscal son el presupuesto equilibrable. El presupuesto equilibrable es llevar un control muy continuo de los gastos públicos. El gobierno se encarga de llevar un control de esos gastos y trata de que no sea mayor que los ingresos que están obteniendo para no obtener tantas déficits. Otra regla son las reglas fiscales. Las reglas fiscales son restricciones a largo plazo sobre las políticas fiscales y establece límites para que de esta manera no se excedan, si llega a haber deudas, no se excedan tanto y que puedan provocar un déficit para la nación. El déficit principal de Venezuela son las dependencias. ¿Sobre qué recae la dependencia? Sobre el petróleo. El petróleo a lo largo de los años ha llevado el 90% de los ingresos del país, lo que significa que si hay escasez de petróleo o baja producción, el país va a sufrir daños colaterales por eso. Les voy a hablar sobre las deudas públicas y externas de Venezuela. Las deudas públicas podemos llamarlas como todas las obligaciones que tiene un gobierno con otras entidades tanto del país como del exterior. Y las deudas externas vamos a decir que es una rama de las deudas que se encarga solamente de las deudas externas que tienen que ver con países extranjeros. En 2024 se hizo un estudio estadístico en donde se estimó que Venezuela tiene deudas de más de 150.000 millones de dólares. Esto ha provocado consecuencias muy fuertes para el país. Entre los principales que no han limitado los mercados globales. Aparte de eso, también nos excluyeron de los mercados capitales. Esto significa que
Para Venezuela es más difícil conseguir bonos o préstamos de partes extranjeras. Muchas gracias.